series de tiempo y bases de datos, y no solamente eso, sino que las ha compartido públicamente, ¿no? No sé si están conscientes que uno puede acceder a gran parte de las bases de datos de José en la web, o sea, para que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes las analicen. Creo que eso da un paso más a la divulgación. Uno puede divulgar datos de investigación, trabajos en curso o publicaciones, pero creo que demuestra grandeza, José, diferente, y por ende me alegra muchísimo que tú lo hayas hecho, no solamente compartir el resultado de la investigación, sino hacer públicos y compartir en forma transparente la base de datos que utilizaba. Y creo que eso quiero destacar ese aspecto. En cuanto a por qué no contamos con una historia económica de Bolivia, lo voy a dejar ahí, volveré a este aspecto. En cuanto a aspectos metodológicos, uno de los aspectos que tal vez quería destacar y volver a un punto que tocaba José, es a la difusión y al debate, y entender cuál es la audiencia con la que estamos dialogando. Efectivamente, por la estructura de las diferentes disciplinas, la tendencia es sacar publicaciones en revistas especializadas, ¿cierto? Y estas revistas especializadas pueden obviamente tener una variedad de características. José rápidamente mencionaba otra manera de difundirlas. Yo quisiera hablar de una manera que para mí ha sido muy importante, y creo que podría ser una manera también no solamente de difundir y de hacer algún grado de avance en la historia económica, sino en las ciencias sociales en general y tal vez en la historia en particular. Y me refiero a Wikipedia. Me imagino que todos ustedes habrán consultado en algún momento Wikipedia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Tengo que explicar qué es Wikipedia? Bien, solo para demostración, porque si obviamente yo les hablaría del Journal of Economic History, probablemente muy pocos de ustedes lo han visto y probablemente tendría que explicar hasta qué es. Entonces ya aquí tenemos una entrada diferente al tema, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder trabajar un poquito con Wikipedia, y he escrito un artículo en colaboración con otras personas, entre ellas Esther y otros colegas que están acá, sobre la historia de los ferrocarriles en Bolivia. Hay pocos trabajos de historia de los ferrocarriles en Bolivia que en 10.000 palabras toque desde mediados del siglo XIX hasta la construcción del ferrocarril Montero-Bulo-Bulo, todavía en construcción, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es el siguiente. Es un artículo que, ya me estoy haciendo propaganda, espero lo consulte, pero el punto al que quiero llegar es que es un artículo que tiene en este momento 2.700 visitas por mes. Si yo asumo que el 10% de esas visitas lo han leído, son 270 personas que lo han leído. Si yo asumo que de esas 270 personas, la mitad lo ha utilizado, son más de 100 personas que lo están utilizando. Ahora, lo que yo puedo ver, porque felizmente Wikipedia nos permite ver eso, ¿no es cierto?, es el ciclo de cómo varían las visitas por mes. Y obviamente hay una relación muy clara con el ciclo escolar. En otras palabras, en enero y en diciembre hay muy pocas visitas, en febrero y marzo comienza a aumentar, llega junio, julio baja, en agosto vuelve a subir y en noviembre vuelve a bajar. Yo no sé quiénes están visitando, pero obviamente hay un gran volumen de alumnos que están, alumnos tal vez de normales, tal vez de universidades, tal vez de colegios, yo no sé, que están visitando esa fuente. No quiero entrar más al tema, pero en cuanto a difusión se trata, yo creo que todos nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Con todo respeto, y esto se aplica a cualquier publicación, he tenido la suerte de que hoy día, muchísimas gracias, me han dado un ejemplar de esta publicación, pero probablemente un artículo que se ha escrito en una revista o en cualquier revista, no sé, pues con suerte leerán 100, 200 personas, ya digamos 1000. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿1000? 500. A ver, pongamos algo más. Digamos 500. Entonces la pregunta es, ¿para quién estoy escribiendo?
¿Y a dónde quiero llegar? Ahora, yo no estoy diciendo de que Wikipedia es la única manera de hacerlo, pero ya es una plataforma que existe, ya es una plataforma en la cual efectivamente se puede hacer una difusión muy diferente a la que se puede hacer de otras maneras. Ahora, no es o uno o el otro, ¿no es cierto? Uno puede obviamente participar en varios ámbitos y creo que de eso se trata. Entonces quería un poquito entrar al tema de la difusión. ¿Quieres comentar algo? No. Ok. Avanzo entonces y vamos a por qué aún no contamos con una nueva historia económica de Bolivia. Yo creo que hay un tema de formación o de formación. No sé cuál es el grado o la importancia que se da a la historia económica en la formación de los historiadores. Decía María Luisa de que es el hijo abandonado no sé si de la carrera de historia o de la UMSA o de qué ámbito. Pero obviamente hay temas de quién está formando historiadores económicos, será la carrera de historia o serán las ciencias sociales que tienen que formarlos, serán las facultades de economía, qué tipo de enfoque se está dando, etc. Creo que esto, cómo se forman los investigadores, es parte de la explicación, tal vez, no sé, lo pongo ahí como hipótesis. Otro aspecto es el interés o desinterés de los economistas. Creo que en este ámbito estamos hablando mayormente entre historiadores o gente que hace historia económica desde la economía, pero sería interesante ver también qué grado de interés puedan tener los economistas. En una conversación anterior, y creo que también en tu exposición decías, José, de que a los economistas no les interesa ingresar a los archivos. Puede que sea, es el tema, pero yo creo que si hay fuentes o si hay series históricas, hay datos ya preparados, podría ser este tema más fácil. Y por último, creo que también hay temas de dificultad de síntesis. Soy el primero en levantar la mano, yo tengo enorme dificultad de sintetizar, como han notado, sigo hablando, pero es más fácil obviamente focalizarte en tu temática, ¿no? O sea, yo trabajo minería del 900 al 15 y me meto ahí. Yo trabajo ferrocarriles del 900 al 58 y me meto ahí. Entonces, ¿qué capacidad tenemos para efectivamente poder dialogar con otros enfoques, otros periodos y efectivamente hacer síntesis? Son hipótesis que lanzo y me gustaría saber también qué piensan ustedes. Te paso la palabra. Perfecto. Yo simplemente quiero hacer dos anotaciones. En primer lugar, creo que lo que es clave es este tema de los puentes, ¿no es cierto?, entre la historia y la economía. Y en este sentido, quienes van a hacer los puentes son personas. ¿Y cómo haces los puentes? Participando en las dos comunidades académicas. Es así de sencillo. Entonces, yendo a los congresos de los historiadores, yendo a los congresos de los economistas. Y ahí vas a poderte encontrar con aquellos economistas que quieren hacer cosas de historia y aquellos historiadores que realmente están interesados con cosas de economía. Y en ese sentido creo que hay buenas noticias. Hay una conferencia que se llama la Conferencia del Desarrollo Boliviano, que se organiza cada año. Este año se va a hacer la 9ª versión, todavía no puedo decir dónde, pero ya hay toda una tarde y toda una mañana dedicada a historia económica, ¿sí? Y entonces creo que eso es fundamental. Yo hace poco me he reunido con Miguel, estamos tratando de comenzar también un nuevo proyecto, pero quien hace esto es la gente, y es la gente quien va a mover los puentes. Y esto pero es también importante porque no es fácil la creación de los puentes, porque uno cuando hace una ciencia parte con supuestos determinados, ¿no es cierto? Una ciencia o una disciplina. Y cuando te enfrentas con una persona que hace otra disciplina, tiene otros supuestos de partida. Y entonces a veces ahí chirrían los supuestos de partida y ahí hay que tener la amplitud o el diálogo franco que yo decía que tengo con Manuel a la hora de ver qué cosas se sostienen o por dónde podemos agarrarnos. Y lo otro que yo quería decir es propaganda totalmente. Todas mis bases de datos están en mi página web, que los invito a visitar, que es joseperezcajías.com. ¿Y por qué quiero? Porque quiero que vean mis series, que las usen, pero que también las critiquen, porque creo que también pueden haber muchos problemas. En cada una de las series he puesto un anexo metodológico para que se vea cómo se ha hecho, y puede estar bien hecho, que creo que están bien hechos, pero no es, obviamente puedo también haberme equivocado. Y con eso quería terminar esta parte. Sí. Tal vez es un buen momento para abrir a preguntas, no sé qué habrá surgido, creo que de este lado ya hemos hablado suficiente. Por el momento hay dos preguntas, mientras se responden, pueden generar otras en papeles, ¿les pasamos? Por favor. Vamos a ver.
Bueno, aquí hay dos preguntas, no voy a decir los nombres. La primera, ¿por qué los criterios expuestos por José serían exclusivos para la historia económica? ¿No serán transversales a todas las historias? ¿No será que todas las historias son económicas? Segunda, ¿por qué es necesario la teoría económica en historia? ¿Acaso no sirve la teoría histórica? Los economistas no son historiadores, porque utilizan fuentes, pero lo metodologizan con econometría que solo ellos entienden. O sea, hay un problema, ¿no? Ya, ok, respecto a si no es una cosa para todas las historias, sí podría ser este tema de decisiones, ¿no? De la discusión entre lo local y lo global, podría básicamente aplicarse a otro tipo también. ¿Por qué uno hace historia? Porque puede ser que solo quiera entender su presente, pero yo lo veía desde la historia económica porque son debates que se están dando en diferentes ámbitos, tanto en las escuelas de pensamiento en América Latina como en Europa. Entonces, por eso es que anclaba la discusión desde la historia económica. La segunda, que era, es que me he olvidado. ¿Por qué se necesita la teoría? Para darle coherencia a las cosas. Ahí sí que yo creo que esto es clave. O sea, uno tiene que partir de una teoría, o sea, yo entiendo la sociedad de esta manera, o yo entiendo las formas de producción de esta manera. Entonces yo veo esto entonces es así como lo he pensado. Obviamente aquí hay debates entre si la investigación tiene que ser inductiva, deductiva, bla, 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 bla. Pero yo creo que la teoría es clave para poder darle coherencia a todo lo que estás recogiendo. Esto yo lo he visto con miles de trabajos que hacen historia económica cuantitativa, que lo que hacen es recopilar la data y después tratan de darle sentido a esa data, pero simplemente termina siendo un pastiche de cosas, ¿sí? Entonces realmente creo que la teoría económica es clave. La teoría, y puede ser también la teoría histórica si estás haciendo historia, pero para la historia económica, ¿por qué la teoría económica es clave para la historia económica? Porque lo que estamos tratando de ver es cómo interactúan los agentes económicos en un espacio determinado. Y para entender eso, la teoría económica te brinda insumos que son claves para poder sistematizar y para poder ordenar tus ideas, ¿ok? Para ver cuál es la importancia relativa de las cosas. Y los economistas no son historiadores porque utilizan fuentes, por supuesto que no. Estoy totalmente de acuerdo. La historia también por eso lo bueno de ser historiador económico es que tú tienes dos formas de entender las cosas. Tienes tu formación economista, en la cual entiendes tu objeto de estudio de una manera, y eres historiador que también lo haces. Y me dicen, pero lo ocultan con metodología econométrica. Y aquí yo también estoy en desacuerdo con aquella persona que haya dicho eso. La econometría es una de las herramientas que tienen los economistas, pero no porque utilicen econometría los economistas es que son malos. Porque un economista podría decir, los historiadores no quieren debatir con nosotros y lo único que hacen es escribir 15 páginas sobre las fuentes coloniales que han consultado. Ya, ok, pero es la herramienta que uno y otro tiene a la hora de enfrentarse a su objeto de estudio. En lo que sí estoy de acuerdo es que dentro del mainstream de la economía se está priorizando acercamientos de historia económica se está peligrosamente acercando a una historia económica que solo tiene que tener acercamientos econométricos. Y en ese sentido yo estoy totalmente en desacuerdo. Pero no por eso la econometría es mala. La econometría es una forma de encontrar explicaciones al fenómeno histórico que uno está analizando. Entonces, así como puedes utilizar econometría, puedes utilizar N técnicas a la hora de encontrar respuestas sobre tu objeto de estudio. Pero creo que es un error que muchas veces se tiene sobre los economistas. Utilizan econometría. Ok, pero si utilizan econometría, ¿por qué no tratas de entender qué es lo que está en esa econometría? En vez de criticar, vas a tener más armas a la hora de enfrentarte a tu objeto de estudio. Sí, sobre eso solamente mencionar que creo que la econometría es una herramienta, ¿no? Y hay varias herramientas para tratar de entender y procesar los datos. Entonces, no, de acuerdo, no creo que es
me parece que caeríamos en un error en fetichizarla, ¿no? O hacerla necesariamente algo, darle un valor respecto a cuán útil o no útil pueda ser. Depende cómo se lo utilice y depende cómo se lo interprete. Pero creo que, estoy de acuerdo con José, se requiere sí una teoría, que lo había planteado yo también, ¿no? Una teoría más explícita, precisamente para que haya un valor no solamente de narrar algo, sino de explicar el porqué. Creo que la teoría nos permite un mayor apalancamiento para explicar el porqué. En cuanto a por qué no contamos con una nueva historia económica, otra idea que se me había ocurrido es tal vez no hay demanda social. O sea, uno podría argumentar, no, si no hay será porque a nadie le interesa. Pero el peligro de eso es de que solamente hay lo que a la gente le interesa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que efectivamente haya por lo menos un debate sobre ello? En lo particular, no sé cuántos seremos en la sala, pero yo veo la sala completamente llena y me parece muy interesante que por lo menos haya ese grado de interés. Tal vez podría generarse un mayor grado de demanda. Bueno, otros factores, no sé, serán ustedes los que puedan decir por qué será que aún no tenemos no contamos con una nueva historia económica en Bolivia, por lo menos en cuanto a síntesis, ¿no? ¿Hay más preguntas sobre ese tema? Tenemos dos preguntas más, una dirigida a José. ¿Qué teorías económicas aplicas a la investigación sobre Bolivia? ¿Y por qué sería aumentar ley, no? Segundo, para Manuel, ¿a quién le interesa el desarrollo económico de Bolivia? Y también me intriga por qué. Y yo también, esta es mi pregunta, ¿cuáles son los límites de la historia económica? Okay. O sea, yo creo que la pregunta ¿a quién le interesa la historia económica de Bolivia? Se podría aplicar a cualquier historia, ¿no? ¿A quién le interesa la historia de Bolivia? Punto, uno podría decir, ¿no? O ¿a quién le interesa a Bolivia? Uno recortando. ¿A quién le interesa que le interese? En fin, ya me estoy volviendo filósofo. No, yo creo que por qué a alguien le podría interesar la historia económica de Bolivia es porque precisamente Bolivia tiene algunas características específicas de desarrollo, ¿no? Es uno de los países, como ya había planteado José, que no tiene acceso, por el momento, a los puertos del Pacífico, desde hace mucho tiempo atrás. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pues, ¿cómo ha afectado eso a su desarrollo? Es un país que por mucho tiempo ha sido monoexportador, es un país que tiene características específicas topográficas, geográficas. Es un país que, a pesar de tener aparente riqueza natural, no ha logrado redistribuir esta riqueza entre su población, ¿no? A pesar de tener la típica imagen, que también estoy en desacuerdo, la idea digamos, de Valle Potosí, por qué Potosí está en la situación en la que está hoy día, ¿no? O sea, hay varias paradojas, tal vez, de que son no solamente de interés de los bolivianos, sino de personas que están tratando de entender por qué los países se desarrollan de una manera o de otra manera. Entonces, en síntesis, yo creo que la historia económica puede dar pistas, puede dar pautas sobre por qué es que el desarrollo, la situación de desarrollo económico del país está en la situación en la que está debido a el tipo de políticas que se han seguido anteriormente y algunos de los efectos que estas han tenido en nuestro desarrollo. Yo creo que el entender por qué estamos en la situación que estamos ya es suficiente motivo para que pueda haber un interés sobre la historia económica. La limitación de la historia económica yo creo que también nada es totalmente comprensivo ni abarcativo, ¿no es cierto? La historia económica es una manera de entrar al estudio de la historia. Hay otras, la historia social, la historia política. Y si José hablaba de diálogo o de los puentes entre los economistas, y los historiadores, también hay puentes entre la historia económica y la historia social, la historia política y la historia económica. Entonces no estamos hablando de casillas estanco. Creo que por eso es que en un trabajo de síntesis se podrían construir estos puentes, ¿no?
pero yo creo que sería iluso pensar de que alguien pueda considerar, por decir algo, el desarrollo de la industria del petróleo en el 40, sin entender cuál es la coyuntura mundial de la Segunda Guerra Mundial, cuál es la coyuntura de la Guerra Fría o preguerra fría, cuál es la coyuntura política que estaba pasando el país, ¿no es cierto? Independientemente que a uno le interese efectivamente cómo se han fortalecido yacimientos o qué política de exploración estaban utilizando. Eso está en el contexto político y social. O sea, creo que si bien estamos hablando de historia económica, no estamos pretendiendo que esto se analice en el vacío. Hay un contexto que justamente es el que explica el texto, ¿no? Ahora estamos hablando de un texto específico, pero para que ese texto tenga sentido hay que entender el contexto. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a las teorías que utilizo, mi obsesión desde que he empezado a hacer historia económica es básicamente cuál es el rol del Estado en la economía. Y en ese sentido creo que el debate público boliviano es paupérrimo, esta idea de que es o Estado o mercado. Y entonces cuando tú ves acercamientos teóricos te das cuenta que hay muchísima riqueza al respecto. Desde el propio Keynes en los 30, pero también la propia teoría de la dependencia en los 50, leerlo a Prebisch es interesante. Yo no estoy de acuerdo con miles de cosas de Prebisch, tampoco con Furtado, tampoco con Cardoso y Faleto, pero creo que la forma en la cual se acercan a su objeto de estudio y las cosas que ellos plantean me encanta. Otra cosa que creo que es muy importante, los análisis del éxito de los países asiáticos, que creo que también brindan insumos importantísimos. Y una de las últimas que me parece interesante, pero que de nuevo no tengo por qué compartir todo lo que ella hace, es Valeria Mazzucato, con esta idea del Estado emprendedor. El Estado no es un ente que es un parásito, sino que puede ser un agente económico que genera emprendimiento. Entonces, mis lecturas teóricas, digamos, están centradas básicamente en eso. ¿Qué hace el Estado? Y cuando hablo del Estado es una cosa muy grande, ¿no es cierto? Porque el Estado puede regular, puede poner impuestos, puede gastar, etcétera. Entonces, puede gastar en infraestructura, puede gastar en políticas públicas, sociales, etcétera. Ahora, entonces, eso es lo primero que quería marcar. Yo parto desde esas líneas teóricas. Creo que es clave lo que planteaba Manuel en torno a que si no existe demanda social, y aquí quiero aplicar teoría económica, porque un producto cuando entra en el mercado puede ser porque hay demanda sobre ese producto o porque crea su propia demanda. Y entonces, si no creen en esta idea de que los productos crean su propia demanda, los invito a tocarse el bolsillo y ver esto. En los 90 ninguno de nosotros necesitaba mandar WhatsApp o estar en 50.000 grupos de WhatsApp o revisar Facebook. Hoy en día esto lo hacemos todo el rato. Entonces no es que no había demanda, por si acaso, sobre eso, es que se ha creado esa demanda. Entonces nosotros como historiadores económicos podemos crear esa demanda. Entonces es importantísimo que nosotros nos preocupemos en cómo difundimos nuestro trabajo. Y ahora, ¿por qué Bolivia y por qué la historia económica? Comparto todito lo que ha dicho Manuel, pero quiero resaltar una cosa. Yo he tenido la suerte de estar 7 años en el extranjero y siempre que se había un call for papers para investigaciones, qué sé yo, con mucha frecuencia era aceptado. Por un lado, porque creo que hacía cosas que eran interesantes, pero por otro lado, y eso estoy convencido, es porque afuera nadie sabe nada de Bolivia y quieren saber más sobre Bolivia. Entonces, ¿por qué hacer sobre Bolivia? Porque eso te va a generar espacios en el mercado. Si quieren verlo desde un punto más simplista, creo que eso es importante. A ver, pregunta para Manuel. ¿Crees que la falta de credibilidad en las fuentes como el INE, el Banco Central, limita el desarrollo de la historia económica? Creo que a la gente no especialista le interesa